Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 5 al 15. Allí vamos a meditar un ratito en la palabra de Dios. ¿Halló la cita? Dice así la palabra de Dios. Leo como está escrito, San Juan, capítulo 4, del versículo 5 al 15. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del día, ¿ya? Así que imagínense el calorcito que hacía en ese minuto. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Fue muy observadora ella al darse cuenta de que Jesús no traía nada para sacar agua. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Que por la lectura de su palabra seamos bendecidos. Señor, te agradecemos en esta hora la bendición de hoy poder leer tu palabra. Permítenos, Señor, sentarnos hoy a tu mesa. Ven a servir hoy día, Señor, de ese bebestible del cielo, que venga hoy a refrescar nuestra vida. Te lo pido, Señor, en esta hora que derrames de tu bendición, de tu revelación en cada uno de nuestros corazones conforme a nuestras necesidades. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy he titulado el mensaje Fuente de Agua Viva. De eso vamos a hablar de Cristo. Fuente de agua viva. Es interesante pensar que todos los actos que el Señor hizo aquí en la tierra, tanto en el comienzo de su ministerio como todo lo que Él hizo, mientras tuvo y pisó aquí esta vida terrenal, todos los actos del Maestro tenían una intencionalidad. Tenían una intencionalidad. Dios no funcionaba en base a la casualidad. No era una casualidad de que a esa hora, en ese lugar, en ese instante, bajo esas circunstancias, Jesús se topara con una samaritana. No era casualidad. Y usted y yo no funcionamos en base a las casualidades, nosotros funcionamos en base a los planes de Dios, a los propósitos de Dios, que son superiores a cualquier casualidad que el mundo pueda creer. Entonces, cada acto, cada acción del Maestro tiene su intención. Y cuando miramos el recorrido del ministerio de Jesús, nos encontraremos de que sus actos muchas veces iban en contra de la cultura de aquellos días. Me gusta mucho lo que hace Juan, porque Juan lo deja estipulado. No se llevaban entre sí los judíos y los samaritanos. Interesantemente, muchos judíos evitaban pasar por Samaria camino a Galilea. ¿De dónde venía el Señor? De Judea. Y en la ruta, en el tránsito para llegar a Galilea, estaba en el medio de Samaria. Pero ¿qué es lo que hacían los judíos? Esto era bien judío, ¿ah? Esto se daba la vuelta. Se daba la vuelta larga. ¿Se acuerdan de la vuelta larga? Algo así. Se daba la vuelta larga para llegar a Galilea.
Pero el Señor fue intencional. El Señor dijo, yo no necesito darme la vuelta. Yo voy directo al grano. Voy directo a Galilea. Sin duda alguna Jesús no pierde su tiempo. Y esto era producto de las rivalidades que existían entre judíos y samaritanos. Ya que los samaritanos, su raza era una raza mezclada entre judíos y gentiles. Judíos o no judíos. Y para los judíos, como les decía, estos son bien judíos, oiga, de verdad, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo sabía un poquito de esto, pero inclusive los judíos miraban con desprecio a los samaritanos. No solamente los miraban con desprecio, sino que eran considerados impuros por esta mezcla en la raza judía con otros gentiles. Pero qué lindo es el Señor. ¿Ah? ¿Es lindo el Señor? Es muy lindo el Señor. Que siendo él judío le dirigió la voz, le dirigió la palabra a esta mujer samaritana. Jesús siempre aparece en el lugar donde hay necesidad. Lo que para algunos en ese tiempo parecía ser una rivalidad, para Jesús se transformaba en una oportunidad para compartir el mensaje de salvación y revelar su deidad como Mesías, como el Cristo, como aquel que era más santo que los profetas. Entonces Cristo vio una oportunidad clara para poder llegar al corazón. Y así es Dios con nosotros. Dios de una otra manera no nos va a discriminar. Y Pedro tuvo que aprender ese principio. Porque cuando él fue lleno del Espíritu Santo y en cierta ocasión tuvo la visión de esos cuadrúpedos que descendían desde el cielo, tuvo que aprender de que el don de Dios, es decir, la presencia del Espíritu Santo, no era solamente para los judíos, sino que era para todo aquel que creyera que Cristo es el Señor. Pero Cristo ya venía trabajando ese principio del reino. Cristo ya venía trabajando en el corazón de sus discípulos de que era importante de que su persona, su deidad, su característica de Mesías era para todo el mundo y no solamente para cierta clase o cierta raza. Bendito aquel día en que Cristo fue transcultural y pasó todas las culturas y llegó hasta nuestra tierra, y hoy día podemos nosotros disfrutar del bendito y precioso evangelio del Señor. Porque si no hubiese ocurrido eso, si los discípulos no se hubiesen dispersado tras la persecución, usted y yo quizás nunca hubiésemos oído de Cristo. Pero más su misericordia nos alcanzó y hoy día podemos y tenemos acceso a Cristo. Pero Cristo siempre deseó en su corazón ser conocido. El evangelista Juan se caracteriza por mostrar a Jesús como Dios, como esta deidad, como el verdadero Hijo de Dios. Pero también me gusta mucho el equilibrio que tiene con respecto a la persona de Jesús como una persona de carne y hueso como usted y como yo. Lo mostraba como Dios, pero también lo mostraba un hombre que se cansaba de caminar. Y por eso el escritor dice que Jesús se cansó. Jesús se cansó. ¿Qué nos resta a nosotros? También podemos cansarnos. Así que no critiquemos al que se cansa. ¿Ah? No apuntemos con el dedo al que se cansa, porque Cristo se cansó. Pero tenemos refugio para recuperar esas fuerzas, para que en algún momento ese cansancio que sentimos ya no sea más cansancio y sean fortalezas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida carnal. Pero el evangelista lo muestra como Dios, pero también lo muestra como una persona, como un ser humano, común y corriente como usted y como yo, que también experimentó cansancio, que también experimentó calor, y por eso es que se vio la necesidad de sentarse junto al pozo de Jacob. Ahora, hablemos de la samaritana un poquito. Existen dos razones por las cuales la mujer samaritana acudió a aquella hora al pozo de Jacob. Hay dos razones. La primera es la que yo le acabo de mencionar delante. Existe la probabilidad de que esta mujer samaritana, la costumbre era ir al pozo de Jacob muy temprano por la mañana, no a la hora del calor. ¿Ya?
Y las mujeres samaritanas que iban a buscar agua al pozo, no iban solas. Iban en grupo. Iban acompañadas. Y la razón por la cual esta mujer probablemente haya ido sola a ese horario es porque lo más probable es que esta mujer haya sido marginada de la sociedad de los samaritanos. Así que la realidad que vivía esta mujer era bien dura. Y la segunda razón puede ser también por la urgencia de su sed, por la necesidad, por la necesidad de su sed. Entonces, estas dos razones. Pero los eruditos se inclinan más por el hecho de que el horario y la forma en que ella fue sola arroja muchas luces de que esta mujer no era cualquier mujer. Y si usted continúa leyendo los versículos siguientes, se dará cuenta de que era una mujer que incluso el marido que tenía era su marido. Sino que 5 maridos tienes, le reveló el Señor. Y el que tienes tampoco es tu marido. Entonces, el Señor salió a su encuentro. Este encuentro con Jesús y la mujer samaritana, increíblemente no solamente transformó el corazón de esta mujer, sino que transformó el corazón de toda una comunidad al encontrarse con la fuente de agua viva. ¿Qué ha provocado esta fuente en nosotros? Ella, una mujer desechada, marginada, se transformó en la primera mujer evangelista de las Escrituras, que compartió el mensaje de aquella gran revelación que el Señor le dijo: este hombre conoce mi vida, sabe todo de mí. Y con ese simple mensaje, con esa simple experiencia, esta mujer tomó fuerzas y se metió en Samaria y les contó a todos los samaritanos lo que el Mesías le había revelado. Yo creo que Dios nos ha dicho más que una cosa a nosotros. Ahora, ¿cuál es mi reacción frente a este encuentro con el Señor? ¿Cuál es su reacción frente al encuentro del Señor? Y Jesús comienza a entablar una conversación con esta mujer. Una conversación que a la vista de los discípulos, ellos se preguntaban qué quería el maestro que quería hablar con esta mujer, si no debería hablar con ella. Pero esta conversación se convirtió en una conversación reveladora y profunda. Porque lo que Él le revela al corazón de esta mujer es que Él traía un gran regalo para ella. De que Él traía el mensaje del verdadero Mesías porque era el Mesías. Entonces, frente a este episodio quiero que consideremos lo siguiente, amados hermanos. Cristo es la fuente de agua viva. Y lo primero es que el mundo, amados hermanos, el mundo jamás va a saciar nuestra sed. El mundo jamás va a saciar nuestra sed. Miremos la Biblia, por favor. Me gustaría que pusiéramos en contacto un poco el agua del pozo de Jacob frente al agua que Jesús le ofrece a la mujer samaritana. El pozo de Jacob representa lo que el mundo terrenal a nosotros nos puede ofrecer. En el pozo de Jacob no había agua viva. Esto no necesariamente tiene que ver con un ámbito espiritual en que el escritor deje estipulado que el Señor podía darle agua viva. Era un concepto muy utilizado en aquel tiempo. Porque el agua viva se refería al agua que fluye. ¿Ya? Cuando aquí Jesús dice, yo tengo para darte agua viva, y a comparación del pozo, que era un agua que estaba allí estancada, obviamente el agua viva iba a ser mejor. ¿Por qué? Porque era un agua que fluía. ¿Ah? Es un agua que no se detiene. Es un agua que está en constante movimiento. No como el agua del pozo.
Entonces el mundo hoy día nos podría ofrecer muchos pozos de donde beber. Muchos pozos de donde beber. Y la sed de cada persona representa la necesidad que tenemos de Dios o la necesidad que tenemos en nuestro corazón que Dios supla alguna área de nuestra vida. Entonces, una mujer sedienta frente a un pozo está en el lugar equivocado. Pero no con la persona equivocada. ¿Logramos comprender eso? Está en el lugar equivocado, pero no con la persona equivocada. Entonces esta mujer manifiesta con su acción de que al estar en el pozo es una mujer que tiene sed, que es decir, que tiene necesidad. Todos nosotros tenemos necesidades. Y muchas veces en la desesperación, muchas veces en el apresuramiento queremos buscar soluciones a nuestros problemas, a nuestras dificultades, a nuestra manera. Pero tierno es el Señor que aun cuando nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, pronto Él aparece para socorrer a los hijos de Dios. Entonces la mujer samaritana, frente a esta gran necesidad, acudió a un lugar donde ella probablemente sintió o pensó de que iba a ser saciada su sed. Consideremos también que todo lo que el mundo a nosotros nos puede ofrecer para resolver cada una de las necesidades que tenemos es algo pasajero, no es algo permanente. Podemos en algún momento tener alegrías frente a los momentos de dificultad. Podemos reírnos frente a un momento de dificultad. Pero muchas veces esa risa y esa alegría puede ser pasajera. Podemos lograr tapar ciertas cosas o tapar ciertas deudas. Pero lo más probable es que si Dios no ha intervenido allí, son soluciones pasajeras. Entonces todo lo que Dios nos está mostrando hoy día es que si nosotros acudimos al pozo equivocado, eso jamás va a lograr saciar mi sed. Por eso mucha gente acude a lugares equivocados cuando tiene un rompimiento, por ejemplo. Acude a un bar para escuchar música y el poder de la música es increíble. La música puede provocar que la persona se sienta más triste aún. Es porque está bebiendo de esa música nostálgica y su corazón se llena de esa nostalgia, provocando cada vez aún más tristeza y hasta el punto de la depresión. La gente busca solución en el alcohol, en la droga. Busca solucionar sus problemas económicos a través de malos negocios. Así funciona el mundo. Y en contraste con la mujer samaritana podríamos decir que estamos por ahí con ella. O que el mundo anda por allí con el corazón de la mujer samaritana. La pregunta que podríamos hacernos hoy día es: ¿de qué agua estamos bebiendo? ¿Qué agua usted está bebiendo? ¿Qué agua yo estoy bebiendo? Y eso es porque necesitamos constantemente revisar el corazón. ¿Qué cosas a mí me sacian? ¿Qué cosas a mí me bendicen? ¿Qué cosas a mí me edifican? El apóstol Pablo escribió diciendo que todo me es lícito, pero absolutamente nada podría convenirme. Yo debo determinar aquellas cosas que me convienen. El mundo buscará saciar su sed en cosas triviales, mas nosotros tenemos una fuente inagotable para saciar esa sed de nuestra alma, esa sed de nuestra vida. La sed de nuestro espíritu, amados hermanos, solo puede ser saciada por el Dios de todos los espíritus, por Cristo el Señor, por Dios nuestro Padre Celestial y su Espíritu Santo. Solo Él puede saciar nuestra vida, absolutamente nadie más. Dios usa personas también para saciar nuestra vida. Hombres y mujeres de Dios, con un mensaje de Dios, con una palabra de aliento, con un mensaje fortalecedor. Amados hermanos, esa fuente de agua viva, es decir, Cristo habita dentro de nosotros. Tenemos en nuestro interior esa fuente fluyendo. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo en el corazón. Y debemos mirar hacia adentro, examinar el corazón y darnos cuenta de que el único que debe saciar mi vida debe ser Cristo. No lo va a saciar mi trabajo, no lo va a saciar mi esposa, no lo van a saciar mis hijos, no lo va a saciar mi congregación, lo va a saciar Cristo. Es por eso que usted y yo necesitamos beber de Cristo. Necesitamos beber de Cristo.
¿Estamos aquí? Necesitamos beber de Cristo. El mundo nada a nosotros nos va a ofrecer. Son solamente deleites pasajeros. Que no está mal que de repente disfrutemos de esas cosas. Pero lo terrible es cuando constantemente bebemos de esas aguas. Y tristemente pensamos que nos sacia esa agua. Calma nuestra sed. Claro que calma nuestra sed. Pero ¿qué pasa al día siguiente? Vuelves a tener sed. Y el Señor le dijo, tú vas a beber de esta agua. Pero llegará el momento en que mañana quizás, o pasado mañana, después de haber bebido esta agua, vas a volver a tener sed. Pero Cristo dijo, yo te voy a dar un agua de la cual vas a beber. Y esa sed que siente tu alma, esa sed que siente tu corazón, tu espíritu, esa necesidad que tú y yo tenemos, será saciada por Jesús el Señor. Entonces, debemos acercarnos a Cristo. Y lo segundo que quiero que consideremos es que de verdad creamos en nuestro espíritu de que solamente Jesús puede saciar nuestra sed. Nuestra sed. En ese encuentro tan hermoso que tuvo el maestro con esta mujer samaritana, el escritor Juan, él dice que Jesús estaba solo. Jesús estaba solo. Cuando se encontró con esta samaritana, no andaban los discípulos ahí revoloteando a su alrededor. Al comienzo yo le decía que todo lo que Jesús hacía era intencional. Todo. Entonces, lo más probable es que Él le haya pedido a sus discípulos, como dice cierto aquí el versículo 8, le haya pedido que fueran a buscar comida. De manera que Él se pudiera quedar solo con esta mujer. Este encuentro que esta mujer samaritana tuvo con Cristo fue un encuentro íntimo y personal. Que los discípulos no necesitaban escuchar que esta mujer no tenía marido, pero que había tenido 5 antes. Mire qué lindo Dios. Porque Jesús jamás te va a avergonzar. Cristo jamás avergüenza. ¿Sabes con quiénes peleaba el maestro? Y le decía a ustedes son sepulcros blanqueados, con aquellos que se jactaban de su sabiduría humana, de su amor por la ley, como lo son los fariseos. Hombres que el Señor le dijo, sus vidas parecen ser bonitas, pero por dentro están podridos, le dijo. Son sepulcros blanqueados. Pero el maestro en nuestra intimidad, cuando usted y yo acudimos a la presencia del Señor en nuestra intimidad, el Señor nos abre el corazón y nos revela lo que somos. Pero Dios jamás lo va a hacer delante de una congregación. Dios jamás lo va a avergonzar a usted delante de las personas. Dios jamás lo va a humillar. Porque Dios trata íntimamente con el corazón de las personas. Y lo que hizo Cristo con esta mujer es que se metió en el corazón de ella. Es que entendió su necesidad. ¿Sabe qué? Van a haber ocasiones que a lo mejor la gente no siquiera va a entender lo que yo estoy pasando. La gente no va a entender lo que usted está pasando. Inclusive, lamentablemente, la iglesia hoy día trata con mucho desprecio a las personas que tienen depresión. Porque muchos afirman de que un cristiano no puede tener depresión. Pero pregúntenle a Elías si no la tuvo. Entonces, la gente a veces no nos va a entender. Por eso es que cada vez que usted y yo tenemos sed de Dios, tenemos esta necesidad, debemos doblegar nuestra vida delante de la presencia de Dios. Y es en ese momento íntimo, en ese momento en donde estamos solamente el Señor y yo. El Señor y usted.
es donde el Señor abre y nos revela el corazón que tenemos y en el estado en el que estamos. Amados hermanos, para el Señor no es importante la condición en la que usted se encuentra. Podrá estar destruido muy fuerte como un roble. ¿Sabe lo que a Dios le importa? Estar con usted. A veces en momentos de tristeza no necesitamos que nos digan nada. ¿Sabe que a veces necesita el hombre o la mujer? Generalmente la mujer un abrazo. Y que sienta que está el esposo, el hijo, la hija allí con ellos en un momento de necesidad. Y Jesús muchas veces hace eso cuando estamos así en esas condiciones, con un corazón roto, herido, dolido. Él no espera decirnos algo. A veces solamente su presencia nos abraza. Y eso es el suficiente consuelo que podemos recibir. Es solamente de saber de que está la presencia de Jesús con nosotros es suficiente para saciar nuestra sed. Entonces, como hijos de Dios debemos visitar frecuentemente esta fuente de agua viva. Porque Jesús, amados hermanos, sabe perfectamente lo que estamos pasando. Nadie más que Él sabe lo que tú estás pasando. Nadie más sabe lo que estás pasando en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio. Dios lo sabe. Y a veces Dios lo va a revelar al corazón de otras personas y esas personas te lo van a revelar a ti. Pero jamás será para vergüenza. Jamás Dios usará a las personas para exponerte. Te llegará un mensaje, te llegará un momento, un llamado telefónico, te dirá, juntémonos, necesito hablar contigo. Y agradecemos a Dios por esos vehículos que Dios usa para hablarnos a nosotros y animarnos. Porque en esa necesidad que usted y yo tenemos, Jesús sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Otra pregunta. Estoy preguntando hoy día. ¿De qué estamos sedientos? ¿De qué tienes en su alma? Tengo sed, Señor, de que restauren mi familia, que mi familia conozca a Cristo. Tengo sed, Señor. Fui tan herido cuando pequeño, Señor. La gente me hizo tanto daño. ¿De qué tenemos sed? Hubo un minuto en que a lo mejor nuestra vida estaba bien encendida, llena del Señor, y de pronto algo pasó en el camino que sentí que ese vino nuevo que Dios había depositado en mi vida se comenzó a ir, porque a lo mejor algo en el camino me pasó. ¿De qué tenemos sed? ¿De qué tienen sed los músicos? ¿De qué tienen sed ustedes, mis hermanos? ¿De qué tienen sed ustedes quienes están conectados esta mañana? Yo les quiero invitar en este día que podamos beber de ese amor inagotable. Porque lo único que hizo el Señor fue mostrarle cuánto lo amaba a esa mujer despreciada. Que experimentemos y bebamos de su bondad. Que vivamos de esa misericordia. Que cada mañana está allí al abrir sus ventanas por la mañana. Está allí su misericordia para decirnos: aquí estoy y te voy a bendecir. Jesús solamente puede saciar nuestra sed. Nadie y nada más que Jesús. La samaritana acepta esta agua viva. Présteme atención aquí, por favor. La samaritana le dice: sí, yo quiero. Veamos el versículo 15. Señor, dame esa agua. ¿Cuántos pueden decirle esta mañana al Señor: sí, Señor, yo quiero beber de esa agua?
¿Sabe que la mujer samaritana no entendió y ella le dijo: Señor, si quiero esa agua? Esta mujer no quería tener más sed. ¿Sabe por qué no quería tener más sed? Porque ella no quería volver a ese pozo de Jacob. Ella no quería volver a ese pozo de Jacob. Esta mujer no quería volver a ser llamada avergonzada. Por eso ella no quería volver a beber de esa agua. Y sabía que si bebía del agua que Cristo le iba a dar, de esa agua viva, no tendría que levantarse a las 12 del día y exponer su vida frente al pozo de Jacob, para que la gente viera su vergüenza, para que la gente viera su condición. Lo que en otras palabras ya le estaba diciendo: Señor, yo no quiero ser la misma. Señor, yo no quiero ser igual. Dame de beber de esa agua viva. Ella vio una posibilidad de vivir una vida sin vergüenzas, sin menosprecios, ya que al ser saciada su sed. Pero sabe que ella aún no entendía de esa agua que Cristo le estaba ofreciendo. Por eso el maestro le dice: si supieras el don de Dios. En otras palabras, el Señor le dijo: si supieras el regalo que Dios te tiene, tú me pedirías a mí y yo te daría ese regalo maravilloso de esa agua viva. Necesitamos acudir a la fuente de agua viva. Necesitas acudir todos los días a la fuente de agua viva. Porque el diablo muchas veces te va a poner sed, y vas a sentir sed y vas a tener que ir al pozo de Jacob. Pero si hoy día determinamos aceptar esta agua viva, no tendremos sed jamás. No seremos jamás avergonzados, no seremos jamás criticados. Y aunque la gente hable mal de nosotros, nuestra dignidad, nuestra integridad está basada en esa característica hermosa de ser llamado hijo de Dios. Entonces no vamos a volver al pozo de Jacob. Tómale la mano al que tiene a tu lado y dile: no vuelvas al pozo de Jacob. Y ahora con fe declárele: vas a volver al pozo de Jacob. Sino que nos vamos a sumergir en ese río de agua viva. En ese río de agua viva que va a provocar en nuestro interior un nuevo renuevo. El Señor tenía un gran regalo para esta mujer. Él era el Mesías, el que tanto anhelaban, el que tanto esperaban. Y Él se reveló, dijo: yo soy ese Mesías. ¿Qué resultados trae hoy día beber de esa agua viva? Esta mujer iba muy preparada al pozo de Jacob. Pero llegó un momento en que al beber de Jesús, escúchame bien, al beber de Jesús, dice su palabra que dejó su cántaro. Deja tu cántaro. Deja tu cántaro. Porque el Señor le dijo que no iba a necesitar el cántaro, sino que dijo que de su interior iban a correr ríos, de su interior iban a brotar agua viva. Entonces, para ese brote de agua viva no necesitas el cántaro, no necesitas tu vieja manera de vivir, no necesitas tu vieja manera de caminar, no necesitamos nuestra manera antigua de pensar, sino que necesitamos que fluya esa agua dentro de nuestro interior, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y ese río debe correr dentro de nuestras vidas y por nuestras vidas.
Entonces comenzamos a vivir y a caminar de transformación en transformación. Somos cada vez más saciados de Dios. Y Dios despierta una necesidad por estar en su presencia. No somos indiferentes al estar conectados. No somos indiferentes al estar aquí en la casa de Dios. Tampoco somos indiferentes cuando abrimos la Escritura. Porque sentimos que Dios allí está brotando de esa agua. Porque cuando he tenido sed, yo he abierto su palabra y Dios ha saciado esa sed. Porque cuántas veces usted no ha acudido al Señor y el Señor le ha hablado en una palabra correcta, precisa. Y a veces cuando hemos estado más desesperados, Dios ha aparecido ahí en ese instante para decirnos hoy día: yo soy la fuente de agua viva. Beban de mí. Beban de esta agua que fluye para salvación, para vida eterna. Esa agua tiene la capacidad de purificar nuestra vida, de limpiar nuestro corazón, proveyéndonos a nosotros una vida abundante. Como dice Juan 10:10, el mismo Juan 10:10, una vida en abundancia. Para que de esa manera nosotros vivamos y caminemos para agradarle a Él. Caminemos en santidad, caminaremos en santidad. Se va a despertar en nosotros un amor por los perdidos. Los vamos a mirar con compasión y no vamos a estar indiferentes a su dolor. Y por último, tendremos el deseo ardiente de compartir ese precioso y maravilloso encuentro que Cristo tuvo un día con nosotros. Esta mujer no cayó lo que había vivido. Esta mujer, ¿sabe qué es lo que hizo en la vida de los samaritanos? Le abrió el camino a Jesús. Ella fue y contó: esto me pasó, tuve un encuentro con el Mesías, Él transformó mi vida, Él me dijo que no iba a volver a tener sed, Él me dijo que ya no soy indigna, ya no somos indignos, que somos aprobados delante de la presencia del Señor. Eso hizo la mujer, fue y contó. Y le abrió el camino a que el maestro pudiera quedarse un par de días con ellos. Preparó el camino y dice que muchos más creyeron por la palabra de Jesús. Porque no era solamente una mujer la indigna, no era solamente una mujer la que estaba en ese mismo estado de esta raza mestiza, sino que era una comunidad completa que delante de los ojos de los judíos, del pueblo de Dios, ellos eran llamados impuros. Pero más Cristo se metió en esa impureza y los limpió. Y ese río de agua viva brotó de su interior hacia ellos. Y ya no se sintieron más impuros. No les importaba llamarse samaritanos, sino que ellos ahora eran seguidores del Señor. Así que yo le invito hoy día, en esta mañana, en esta tarde ya, a que beba. Porque el río del Espíritu de Dios está aquí para saciar esa sed que a lo mejor has intentado buscar en una pareja, en tu familia, en tus logros, en sus proyectos, en sus posesiones. Aquí está Cristo para saciar esa sed. Dios desea cambiar historias. Y la mujer samaritana fue transformada su historia. Si vamos al Señor, se cumple lo que dice Apocalipsis 21:6. ¿Cuántos tienen sed de Dios? ¿Tienes sed de Dios? Andamos durante el día sin la necesidad de buscar a Dios. Y me dijo, hecho está, dijo: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Présteme atención a lo que dice aquí el escritor. Dice: al que tuviere sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el Señor agrega gratuitamente. Vaya a la esquina a comprar una botellita de medio litro de agua. Tiene un precio, pero más Cristo la da gratuitamente a todo aquel que se acerca a Él. Puesto en pie, le damos gracias al Señor.